Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Vamos a hablar de economía y finanzas para un sector que debe ser de la atención permanente del Estado y del mismo sector privado. Es la pequeña y mediana empresa, es un eslabón fundamental para el desarrollo del país. Si vemos economías del mundo hoy desarrolladas, encontraron en las MIPYMES el vehículo ideal para la generación de empleo, para las oportunidades que de pronto el Estado le niega, que como tal ese debería ser el fin primordial en un país que busca desarrollarse. Apostarle a que sea el sector privado el que genere las oportunidades de empleo y no el gobierno, pero sí el gobierno debiendo actuar como un gran facilitador en diferentes áreas. Ahí vamos a enfocar el punto porque la pequeña y mediana empresa se ha visto afectada con el tema energético y también con el problema de la energía, que son parecidos pero separados. Don José Castañeda, presidente de las MIPYMES, qué gusto saludarlo. Es un destacado hombre de la economía nacional y nos acompaña en San Pedro Sula, donde hay otro gran polo de desarrollo para este sector, el también economista y catedrático universitario Rafael Delgado, a quien saludamos. Buenas noches, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches, don Rosendo García. Muy buenas noches, don José Castañeda. Siempre un placer estar con ustedes conversando sobre los problemas tan importantes que deben resolverse inmediatamente para el país, para que haya bienestar para todos. Así que un gusto nuevamente. Bien, muchas gracias a usted. Arranco con el planteamiento que ustedes tienen, don José Castañeda, como el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Ahora mismo que tenemos dificultades por estos temas relacionados con la energía y con los combustibles, ¿qué planteamientos se tienen enfocados en un apoyo directo para ustedes como generadores de empleo? Bueno, gracias por darle voz e imagen a la micro, pequeña y mediana empresa en este medio prestigioso. En realidad, la variable energía es álgida, es crucial en la economía, no solamente en la MIPYME, en la economía en general, pero especialmente en la MIPYME porque es una variable que afecta directamente el costo de producción, Rosendo, y eso significa que cuando se encarece el precio de esta variable, se encarece el producto y se vuelve menos competitiva la empresa. Eso significa entonces que habrán cierres de empresas como ya han habido, y la MIPYME tiene una virtud y es que por eso es que es amorfa, porque sale de un rubro y entra a otro porque no tiene otra opción, tiene que seguir trabajando de alguna manera para poder subsistir, para poder alimentar a la familia. Muta con frecuencia. Es correcto, es una cuestión amorfa porque entran unos y salen otros, o se sale de un rubro y entra en otro, etcétera. Pero no es que huyen a la responsabilidad, como de una forma muy maliciosa pretenden involucrarles por aquello de que es que contrajeron un compromiso y se fueron. Creo que ese es un término que no cabe con estos emprendedores. Nada. Nosotros no vamos para ninguna parte, no somos migrantes, somos inversionistas no tan grandes como los grandes empresarios, pero hay que recordar que somos la columna vertebral del empleo en Honduras con el 76% de la generación, y a eso hay que ponerle la lupa, Rosendo, porque cuando se le eleva el costo operativo y productivo a la MIPYME, estamos hablando de que se está afectando la mesa del pueblo hondureño. Estamos hablando de que va a haber desnutrición y una serie de efectos dominó que viene posteriormente a esto. En cuanto a la contribución que nosotros requerimos, francamente ya estamos acostumbrados a que nosotros no tenemos privilegios, Rosendo, en el sentido de prebendas de algún tipo. Lo único que nosotros hemos venido diciendo ya por más de una década, nos hicimos viejos haciendo esto, de hacer catarsis en los programas. Lo único que nosotros pedimos es que permitan trabajar, que fluya la economía,
que haya reglamentación y políticas de Estado que no necesariamente protejan a un segmento como la MIPYME, sino a toda la población hondureña. Y cuando digo esto me refiero al Estado de Derecho. Hay que respetar el Estado de Derecho, todos, no solo nosotros, no solo ustedes o aquellos. Todo el mundo debería respetar el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento del desarrollo, ese es el fundamento de que haya inversión, de que se genere más producción y productividad, de que las empresas fluyan y progresen y consecuentemente haya empleo para todos, pero no subempleo como existe mucho en Honduras, sino empleo digno que pague lo que corresponde pagar y que dé los derechos que el trabajador merece. Eso para nosotros es la piedra angular del desarrollo, el Estado de Derecho, y eso implica políticas bien reguladas y bien consensuadas y que vayan dirigidas estrictamente al desarrollo del país y no al desarrollo de pequeños grupos o de solo la MIPYME o de solo la otra empresa. No, desarrollo en general. Sí, ¿cómo debe blindarse este sector? Desde la academia, ¿cuál es la propuesta en este tiempo que se enfrentan dificultades y que lo vemos reflejado, licenciado Delgado, con el cierre de muchas actividades que están ahí? Nosotros las podemos ver de pronto incluso hasta en la calle, pero que son fuente de ingresos para miles de familias. Y citamos el caso normalmente de Tegucigalpa y el Valle de Sula, pero este tipo de actividades ya la tenemos de común en todo el territorio nacional. Digo, como un aliado clave para que también la gran industria florezca. Vuelvo con usted a San Pedro. Gracias, don Rosendo. Desde la academia le puedo decir de que esto se ha analizado ya por mucho tiempo y el mensaje principal es que las políticas públicas deben de alejarse de ese enfoque elitista que asume que solamente a partir de la gran industria puede haber un jalón en el país y salvar a todos los demás. Es al revés, y la experiencia internacional así lo indica, que en la medida en que el apoyo fundamental vaya a la micro y la pequeña empresa, en esa medida no solamente va a crecer la micro y pequeña empresa, que en efecto necesitamos impulsarla, sino que también los demás sectores. La gran industria requiere de muchos proveedores y de muchos proveedores que en su gran mayoría son pequeños y medianos. Pero entonces, si no hay dinamismo, si no hay movimiento fuerte desde la micro y la pequeña empresa, tampoco va a prosperar la gran empresa. Entonces yo creo que eso es fundamental, alejarnos de ese paradigma elitista que el desarrollo va a venir solamente a través de la gran inversión y pasar a lo que muchos países europeos ya desde hace décadas, 50, 60, 70 años han hecho, un apoyo incondicional a los pequeños empresarios a través del acceso al crédito, del acceso a la formación profesional, el acceso a los recursos, a los activos. Y con ello entonces vamos a ir saliendo de toda esa historia que se repite cada vez que un nuevo gobierno llega y que nos conduce a los mismos resultados. Yo creo que eso es en términos, digamos, generales lo que necesitamos. Un cambio en el paradigma de desarrollo, un cambio en la visión que tenemos sobre el micro y el pequeño empresario, que muchas veces lo vemos como un problema y no como una solución. Entonces, imagínense, los microempresarios de las ciudades muchas veces se convierten para los que deciden en estorbo y no en un factor que con una solución verdadera, adecuada para ellos, podría convertirse en un
propulsor del desarrollo de la ciudad. Entonces, por eso vemos esos cuadros de que saquemos a los microempresarios del centro de la ciudad, que en efecto no deberían de estar así como están en este momento, pero no se trata solamente de desplazarlos, sino que buscar alternativas para ellos. Son gente muy trabajadora, es decir, mire, alrededor de 3,9 millones es la fuerza laboral de Honduras. Y según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, alrededor del 1,5 millones de ellos son emprendedores. Emprendedores que los vemos en la calle, los vemos en pequeños locales, los vemos algunos instalados en sus lugares, en sus casas, en sus centros de operación. Y entonces imagínense, que son los que crean mayor cantidad de empleo. ¿Qué pudiera ocurrir si nosotros le damos un apoyo mucho más integral a ese sector? Aquí hay un punto, licenciado Castañeda, y que lo enfoca don Rafael Delgado, el tema de la organización. Se ha fallado en eso, hay procesos y proyectos que están encaminados a saber quiénes son, dónde están y no vivir bajo el desorden, que de pronto eso es lo que ha generado en algunos momentos algún rechazo, no para todos, sino para ciertos microempresarios que ahí los hemos visto en actividades de calle. Sí, mire, Rosendo, lo que sucede es que ahí hay varios temas que analizar en relación al desorden y a la falta de estadística eficiente, y es precisamente la efervescencia en la que se mantiene sobre todo la microempresa, que es el segmento más grande del sector MIPYME. Y porque es imposible prácticamente llevar un control exhaustivo de las empresas, porque prácticamente cambian todos los días, cambia la fisonomía del subsegmento de la microempresa. Algunos inclusive son disfraces, no son empresas, son subempleos. Son los que trabajan, sobre todo los que andan en la calle, normalmente son subempleos, no son microempresas. ¿Por qué? Porque pertenecen a un grupo de personas que trabajan para una empresa cuya actividad es subrepticia en barrios y colonias con grandes inventarios que le ponen en la mano a esta gente para que salga a vender. Entonces no tienen todas las prebendas de un empleado, los derechos laborales, y andan en economía de subsistencia. El día que no venden no pueden comer. Entonces esos, para mucha gente son microempresas, pero no lo son subempleados. Entonces hay que analizar profundamente esto, y desde luego que todo empieza por el orden, como bien lo está diciendo usted, licenciado. El orden es indispensable, hay que organizar al sector en el sentido de que sepamos dónde están, quiénes son y dónde tienen su centro de operaciones, por ejemplo. Porque si usted analiza, usted le pregunta a todos esos vendedores que andan en los semáforos, esos no son microempresas, esos son subempleados que pertenecen a empresas con grandes inventarios. ¿Cómo debemos definir el concepto de un microempresario como tal, basado, por cierto, en la legislación que ya hay, que se han creado muchas leyes y se han hecho modificaciones cada vez que hay normalmente cambio de gobierno, buscando cómo empoderarles? Desde esa perspectiva, ¿cuándo se debe considerar como tal y no como muchos vendedores que efectivamente se les puede considerar como tal, pero son o pertenecen a este grupo de subempleados? Sí, bueno, una microempresa hay dos maneras y como pequeña y mediana también, hay maneras de evaluarla por el número de empleados, por ejemplo, o por el ingreso. Número de empleados. ¿Se puede definir por un capital? Sí, desde luego, solo que hay algo que estimar también, y es que puede haber empresas de autoempleo con un empleado, autoempleado, microempresa que genera mucho dinero. Actualmente hay empresas de una persona trabajando en una computadora que genera bastante dinero.
Igual hay empresas que tienen 20, 30 empleados y están subsistiendo, no pueden generar suficiente utilidad. Y eso se debe a la situación económica del país, que en determinados momentos le presenta demasiados riesgos al empresario de la MIPYME, porque son variables que definitivamente hay que hablar de ellas cuando se habla de la MIPYME, porque por ejemplo el tema de la extorsión es un costo que el pueblo hondureño está pagando porque está en el precio del MIPYME. Bueno, ya voy a entrar en ese tema, pero ¿cuáles son consideradas exitosas de una proyección natural y no bajo limitación? Sí. Que este es el otro enorme problema que hemos encontrado en ese proceso de desarrollo, que si yo quiero entrar, nos gusta lo que el vecino o lo que algún conocido hace y de pronto ya está el error. Sí, eso claro que es un error. Aparece una señora con una estufa vendiendo baleadas en una esquina y 6 meses después hay 4. Ya ninguna vende lo suficiente como para poder vivir de eso. Eso es falta de creatividad y de iniciativa. Claro que eso afecta a la gente, pero no debería suceder. Lo que pasa es que no hay, como bien decía el licenciado Salgado, formación, ¿verdad? Es necesaria la formación empresarial. Y por otra parte, todas las otras variables que afectan a la gente que genera ingreso con su propia empresa, ya sea de comercio o de producción, dentro de esas variables hay cosas que no se pueden prever. En la MIPYME es bien difícil hacer un plan de negocio y respetarlo y mantenerlo en el tiempo. Es muy disruptivo. Claro, es que una empresa exitosa es aquella que puede mantenerse durante los primeros 4 años y va progresando y se ve el progreso y pasa al 5.º año, 6.º año y sigue creciendo hasta que llega a lo que se llama ley de rendimientos decrecientes, que es que ya no puede producir una unidad más porque empieza a tener pérdidas. Ojalá todas las empresas llegaran a ese límite. Pero el problema es que no se puede porque entran variables exógenas a la empresa a afectarle. Cuando usted empieza a florecer, le cae los muchachos a cobrarle el impuesto de guerra, le suben la tarifa energética, le suben al combustible, entonces su plan se fue para donde dijo Vargas. Ya usted no puede respetar el plan de negocios que había elaborado con tanto ahínco para poder echar para adelante su empresa. Estos son detalles que definitivamente no dependen del empresario, dependen del ambiente de negocios en el que está trabajando. Hay que ser, yo digo, es un deporte extremo ser empresario de la MIPYME en Honduras, Rosendo, porque todos los días hay sorpresas. Todos los días puede pasar algo que lo saque de negocio. Entonces uno vive en vilo, uno vive viendo qué va a pasar al día siguiente y cómo voy a resolver esto. Y no debería ser así. Muy bien, hago la pausa. Están con nosotros los economistas José Castañeda y Rafael Delgado. Después de la pausa, vamos a revisar el tema del financiamiento, los apoyos, las disposiciones que debe tener incluso el Estado con el tema de los subsidios. Cómo llegar a este sector que puede aprovecharlo de una manera más efectiva que otros procesos de apoyo que el gobierno ha dado, ya se lo contamos. En nuestro cara a cara de hoy, ¿cómo deben manejarse los apoyos, los respaldos para este sector que en algunos casos, o quizás en todos, requiere de financiamiento y apoyo? Nuestro cara a cara de hoy. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Nos la jugamos por vos. Viví el fútbol con pantallas más grandes y soluciones completas para disfrutar al máximo con Jet Stereo. Licenciado Rafael Delgado, ¿cómo deberá plantearse eventualmente un respaldo para este sector viendo la situación financiera actual del país? Ok, yo creo que el respaldo para la micro y pequeña empresa debe venir tanto del sector público como también desde la misma banca, ¿verdad? Si hablamos de financiamiento. Yo creo que hoy en día todos los bancos tienen una sección de crédito a las MIPYMES, pero aún así
no se llega a profundidad a cubrir las necesidades de la micro y la pequeña empresa. Entonces, lo que necesitamos es, desde la banca privada, desde el sistema financiero, productos financieros realmente adaptados a las necesidades de las MIPYMES. Jamás podemos ofrecerle, en el caso de un banco, un crédito a un micro o pequeño empresario bajo las condiciones, con algunos matices, pero en el fondo bajo las mismas condiciones que a una empresa grande, realmente constituida legalmente, con todo muy bien estructurada. Entonces, yo creo que la tarea no es solamente del gobierno, sino que una reinvención de la banca y sobre todo una reinvención de los productos financieros a la micro y la pequeña empresa. Eso es una de las cosas fundamentales que deben de suceder. Porque el financiamiento, además de otros factores como la formación profesional, que ya voy a entrar en ese tema, son claves. Entonces, si tenemos el crédito, no basta con ello tampoco, ¿verdad? Porque podemos tener los productos financieros que el sector necesita, pero si no podemos manejarlo, tampoco vamos a llegar muy lejos. Y por eso entonces aquí viene la segunda parte, que es la formación técnica profesional del sector de la educación media y de la educación superior. Nosotros estamos acostumbrados a la formación media y universitaria adaptada a un mercado que es ideal, pero que realmente no existe. Entonces, la micro y la pequeña empresa no tiene de dónde recurrir en recursos humanos, porque lo que se forman son profesionales licenciados, ingenieros, que quizás son muy buenos para la gran empresa, para el desempeño de funciones ejecutivas, pero no tenemos la base, la formación técnica profesional necesaria en todo país y bajo cualquier circunstancia. Yo creo que si logramos dar un cambio radical en la educación técnica profesional, enfocándola a la micro y la pequeña empresa, con una serie de carreras que apoyen la productividad de este sector, y no solamente hablo del sector universitario, sino que hablo también de la educación media. Si logramos darle vuelta a todos esos currículum, a todas esas carreras del sector medio y universitario, podemos dar un segundo impulso a la micro y la pequeña empresa. Entonces yo pondría dos elementos básicos: reformas, reinvención de la banca a la micro y la pequeña empresa con productos financieros adaptados a sus condiciones, y segundo, carreras técnicas profesionales a nivel medio y universitario también al servicio de ese sector. Bueno, aquí hay un punto, licenciado Delgado y licenciado Castañeda, que ya lo planteamos. Primero, un paso clave en la organización, para en base a esa organización ver los procesos de capacitación, porque hay mucho talento, hay de pronto hasta mucho ingenio en centenares de hondureños, pero falta una guía, hay que capacitarlo. Y quizás ahí hay un quiebre que aún no lo superamos y que cuando se plantea, muchos le estamos todavía echando la culpa a la pandemia. Sí, lo que pasa, Rosendo, es que es necesario darle seguimiento a las cosas que se comienzan. Yo recuerdo hace tal vez 24 años hicimos una priorización del gasto público. Yo participé en ella como representante de la micro, pequeña y mediana empresa. Hicimos un inventario de vocaciones productivas en los 298 municipios. ¿Para qué? Para encauzar la educación hacia esos rubros productivos de municipios que ya tienen una vocación. De ahí que el desorden no solamente es en un sector, sino en toda la producción del país. Hay municipios cuya vocación es, por ejemplo, la producción de café, no de ganado, ni de maíz, ni de frijol.
Y entonces en esos municipios, si vamos a hablar de orden, debería organizarse la educación para explotar lo mejor posible el recurso que tienen, que es la vocación productiva de café. De esa forma se evitaría la migración de la gente hacia las ciudades, porque se generaría empleo en el municipio, que es donde se genera la riqueza, no se genera en el gobierno central, se genera donde está la producción. Y cada municipio de los 298 que tiene Honduras tiene su vocación productiva. Algunos tienen vocación turística, otras vocación agrícola, otras vocación forestal. Y dentro de esa vocación agrícola hay hortícolas, hay ganaderos, hay etcétera. Entonces, si se encamina la educación por municipio hacia el rubro de vocación de ese municipio, estamos seguros de que habrá definitivamente progreso en ese municipio y se generará empleo en ese municipio. Son cuestiones de sentido común realmente. Cuando existen ya definidas las vocaciones, si usted tiene vocación solar, por ejemplo, para generar energía, ¿para qué va a sembrar maíz en ese terreno? Ponga celdas solares y genere energía. ¿No le parece eso lógico? Pero no estamos trabajando así. Se hizo esa priorización del gasto público adosada a un software para medir la competitividad de cada país y compararla con los parámetros internacionales de competitividad. Funcionó, lo probamos en 15 municipios. Cambió el gobierno y se fue todo al traste. Lo político al final nosotros no hemos superado el síndrome de los mayas, que soterraban todo lo que había hecho el anterior. Seguimos igual. Sí, ¿me dice el licenciado Delgado? No, coincido plenamente con el licenciado José Castañeda, que debe de descubrirse, incluso no es tarea ya de descubrir, ya la conocemos, pero quizá cuantificar la vocación de los municipios. Y en la medida en que nosotros llevemos la educación técnica profesional a cada municipio de manera diferenciada, estaremos entonces abordando correctamente ese reto. Y ojo, aquí viene el otro problema. Muchas veces a mí me han comentado, nosotros ya tenemos educación técnica profesional media, ya tenemos los bachilleratos en agricultura, los bachilleratos en esto y en lo otro. Sin embargo, si usted va a ver los centros educativos, y que muchas veces la base de esos centros educativos técnicos son los laboratorios, se va a dar cuenta que están muy lejos de ser institutos que realmente pueden llamarse técnicos, ¿verdad? Entonces, sí, coincido con el licenciado José Castañeda, se trata de seguir todo eso que ya fue ya realmente investigado, y seguramente hay muchos planes y muchos programas formulados, pero tenemos que asignar los recursos, darle vuelta a nuestra cultura, ¿verdad? Los bachilleratos técnicos profesionales enfocados en la micro y la pequeña empresa muchas veces no son vistos con buenos ojos, incluso por los jóvenes y los padres de familia. ¿Por qué? Porque tampoco hay un reconocimiento real en el mercado laboral de esa educación, que es muy práctica y muy dirigida hacia estos sectores y dirigida a la integración exitosa de los jóvenes desde muy temprana edad al mercado laboral. Entonces hay que trabajar con ambos lados, hay que trabajar tanto con el empresariado para que le reconozca el valor de la educación técnica profesional para la micro y la pequeña empresa, y trabajar también con el joven y el padre de familia para que encuentre en esa educación una salida, un plan para su vida laboral. Hay un punto aquí y que no lo quiero dejar ahora en el aire, y el financiamiento de la banca estatal con tantos programas que se han planteado a lo largo de todos los gobiernos, siempre buscan eventuales financiamientos, y sumado a ello la cooperación, porque cuando digo cooperación, la ayuda externa, sí hay gobiernos, sobre todo los de la Unión Europea, porque ahora ya cortaron lo de USAID para el país, que tienen enfoques a esta área. Les ha llegado, o esa mano política, que seguimos cortando los mayas también, es la que ha impedido ciertos emprendimientos,
Hay ciertas limitantes que hay que tomar en cuenta y hay que resolver. Banprovi, producción y vivienda. Es lo que menos hace es producir. No puede. No puede porque está regulado bajo las mismas normas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Eso significa que tiene que aplicar exactamente las mismas restricciones crediticias que aplica la banca privada, y eso es inconcebible en la banca pública. Hicimos un intento hace algún tiempo de poner a Banprovi a captar remesas, Rosendo, para capitalizarlo y que con el encaje legal se multiplicara la inversión en el sector productivo. No fue posible porque Banprovi no puede captar ahorro. Le autorizaron banca de primer piso, pero no puede captar ahorro. Se iba a hacer un proyecto en donde Banprovi podría captar esa remesa en cuentas de ahorro, y con el encaje legal eso se multiplica dependiendo de cómo está el porcentaje del encaje legal, de la tasa de política monetaria, se iba a multiplicar la inversión en la producción, pero no se pudo porque el banco no puede captar ahorro, y eso entonces no es banca de primer piso, solo es la mitad de la banca de primer piso. Esas son limitantes en las que el sector público tiene que trabajar, sobre todo el Congreso Nacional. Tiene que poner los ojos en las legislaciones que hace en relación a esto, porque Banprovi prácticamente tiene las manos atadas, no puede trabajar con ahorro. Eso significa que solo puede prestar o dinero del presupuesto nacional o dinero de préstamo, y eso no es realmente rentable para el país. Y el tema de la cooperación, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿se ha mantenido o también hemos entrado en esas dificultades que muchas veces por asuntos políticos muchos suspendieron? Eso es otro tema importante, Rosendo, es que son muchos los temas que hay que analizar y francamente el tiempo es corto. El tema de la cooperación, imagínense ustedes, Rosendo, pueblo hondureño, licenciado Delgado, nos condonaron la deuda. Aquí pasó algo así como que si usted le debe al banco y el banco al que usted le debe viene y le dice, mire, no me pague, desarrolle a sus hijos con el dinero que me debe. Nos condonaron la deuda y nosotros ahora estamos muchas veces más endeudados que cuando nos la condonaron. Sí. Y no hicimos desarrollo con la condonación. Eso es imperdonable, eso es una cuestión que debería ser penada por la ley. Hay que ver quiénes son los responsables del despilfarro de esa condonación, buscarlos y aplicarles la ley, porque no es posible que le digan a uno que le perdonan la deuda para que desarrolle a su familia y no lo haga. Eso es realmente inconcebible. Sí, porque recordamos, licenciado Delgado y licenciado Castañeda, que quedamos con una deuda que no llegaba ni a los 2.000 millones de dólares después de que los acreedores prácticamente nos limpiaron el endeudamiento. Y hoy estamos con cifras que, bueno, ni seguras las tenemos. Unos dicen que son 18.000 millones, otros que son 15.000. Ahí dejémoslo, debemos más de 15.000 millones. Y son 15.000 millones de dólares, no son lempiras. Frente a realidades que los políticos terminaron argumentando que era una estrategia de reducción de la pobreza, aumentar salario, pero no salarios mínimos, sino aumentarse salario a altos funcionarios, porque le aumentaron a uno, pero automáticamente el efecto dominó le llevó a otros. Contratar personal, que es bueno siempre y cuando sea inversión. Puede ser salud, educación, pero aquí contrataron personal a instituciones del Estado que era favoritismo político y lo incluyeron en ese paquete que hoy don José Castañeda nos recuerda, ensanchó la deuda. Esa fue una de las variables que nosotros recomendamos cuidar muchísimo, el gasto corriente. En aquel momento, cuando se hizo el estudio para hacer la
priorización del gasto público, se habló precisamente de que el gasto corriente, es decir, los salarios de los funcionarios públicos sobre todo, deben vigilarse y deben tener un límite, no ser al criterio y antojo del que tiene el poder de subirlos o bajarlos. Bueno, voy a hacer la pausa. Le dejo pendiente con la palabra a usted, licenciado Delgado, para seguir después de estos consejos comerciales con un agregado de esto que planteaba. Se bajaron el sueldo, entre comillas, pasaron esas reducciones a gastos de representación y muchos funcionarios, ¿sabe qué han hecho? Volver al sueldo original argumentando que no les ajusta lo que tienen programado. El presidente de la República aquí en Honduras gana menos de la mitad que ciertos funcionarios del Estado que ahora ya volvieron, repito, al sueldo original. Después de la pausa seguimos aquí en el banquillo. En punto sobre la mesa, ¿cuáles son las regulaciones que deben aplicar desde el Estado para realizar los controles y no generar incertidumbre? Porque ahora, bueno, para los ciudadanos todo se sabe. Difícilmente se pueden ocultar muchas cosas que en el pasado sí ocurrían a nivel de la administración pública. Licenciado Rafael Delgado, con usted. Sí, bueno, esta historia del endeudamiento público es algo trágico y nosotros como economistas siempre lo hemos puesto sobre la mesa. Y es que no hubo esos controles que tuvieron que haber frenado el endeudamiento público. 18,000, 19,000, 20,000 millones de dólares, lo que sea, pero en términos reales, es decir, en términos que reflejen el peso, ya lo que estamos pagando por concepto de servicio de la deuda pública externa, incluyendo la externa, es mayor que el presupuesto de educación y el presupuesto anual de salud pública. Entonces ya llegamos nuevamente a una situación de que quizá, de insostenibilidad social del peso de la deuda. Siempre me han preguntado y cada vez que el gobierno asume deudas adicionales, me han preguntado, ¿es bueno esto? Bueno, todo depende. Si se ha priorizado realmente las necesidades y si ese dinero va a tener un retorno realmente económico y social evidente, ¿por qué no? Pero eso hay que asegurarse que exista. Y en segundo lugar, ¿quién me garantiza que esos 50, 100 millones de dólares presupuestados incluidos en el presupuesto general de la República van a ser ejecutados de forma correcta y no van a terminar siendo compras sobrevaloradas, que es lo usual, ¿verdad? Obras públicas que valen el doble de lo normal o compra de bienes y servicios igual que cuestan el doble de lo que le costaría a una empresa privada adquirir ese mismo bien. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? A que los controles nunca existieron y por eso pasaban por el Congreso Nacional los anteproyectos o los proyectos de ley para endeudarse nuevamente y entre el intercambio de favores siempre había una justificación entonces para un nuevo endeudamiento y ahora estamos entonces en un punto donde la deuda pública total constituye alrededor del 50% del Producto Interno Bruto y el peso en el presupuesto general de la República de esa deuda es más grande que el presupuesto para salud pública y para educación pública. Y el control de los acreedores, ¿cómo debe tener ahora, que ya estamos hasta el cuello o quizás ya estamos hundidos, para por lo menos intentar salir a flote? Porque aquí voy a derivar a la entidad estatal que nos tiene jorobados a todos, que es la NE. Pero en su momento los acreedores, cuando les tocó soltar plata, parece que el control se borró de esos renglones.
Y eso le Exactamente. permitió hacer fiesta a todos los políticos. Aquí no se salva nadie. Exactamente. Los bancos multilaterales funcionan en términos generales como en la banca privada. ¿Qué le corresponde hacer a los ejecutivos? Prestar dinero, ¿verdad? Y asegurarse que que se lo van a regresar. Y yo creo que eso es lo que prevaleció a rajatabla en muchas de esas instituciones. Y los funcionarios de esas instituciones multilaterales muy contentos que los gobiernos nuestros pidieran dinero prestado. Ahí tiene usted el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Nosotros hemos tenido realmente una historia relativamente exitosa, entre comillas, con el Fondo Monetario Internacional, porque siempre hemos llegado a un acuerdo después de ciertas negociaciones, de cierta estira y encoge, y al final pasamos las calificaciones, no sé cómo, pero calificamos y se aprueban los desembolsos. ¿Qué son esos desembolsos del Fondo Monetario Internacional? Sobre todo apoyo presupuestario, apoyo para supuestamente las reformas estructurales que hay que hacer en la ENE o para apoyo en refocalizar los subsidios y la inversión social. ¿Dónde estamos? Estaremos realmente mejor después de tantos acuerdos y de tanto dinero desembolsado. ¿Estaremos mejor o igual o peor que hace 20 años? Esa es la gran pregunta. Y de ahí es otra gran interrogante que nos hemos venido planteando en los últimos días y que debe ser un tema de revisión casi constante de este cuatrienio del presidente Afur, el tema del ENE, que es justamente uno de los procesos que ha llevado a un golpe a la pequeña y mediana empresa, a la generación de empleo, a tener competitividad. Aquí muchas empresas no están llegando al país porque cuando ven el factor energía como una variable clave para el desarrollo, se espantan, don José. Totalmente de acuerdo, Rosendo. Es una situación inexplicable lo que sufre Honduras con la empresa nacional de energía eléctrica, considerando que es un monopolio y que tiene un mercado cautivo creciente. Es inconcebible desde el punto de vista empresarial, formal, quebrar una empresa y llevarla a números rojos en esas condiciones de mercado. Sin competencia. Es que no tiene competencia, es una cuestión inexplicable. Hay que tener propósito para destruir una empresa monopólica con un mercado cautivo creciente todos los años. Eso requiere tener habilidad de destrucción, es inconcebible definitivamente. ¿Qué es cuál es el misterio ahí? No lo hay, simplemente se le ha dado la batuta empresarial de las empresas del Estado a políticos y estos han nombrado como gerentes a personas que han hecho negociaciones equivocadas, negligentes, no hay otra palabra para explicarlo. Y desde luego eso ha venido a desembocar en lo que estamos en este momento. ¿Y quién paga los platos rotos? El pueblo hondureño. Vamos posiblemente a perder la empresa nacional de energía eléctrica porque no ha habido un gobierno que regule y que ponga orden en una empresa que es prácticamente imposible que quiebre. ¿Y se puede recuperar con la opción de reforma que plantea la actual administración? ¿Cómo debe llevarse ese proceso para alcanzar un nivel de competitividad efectiva? No le voy a responder, Rosendo, la pregunta de con las reformas que están proponiendo. Le voy a responder desde el punto de vista empresarial. Póngala en manos de la empresa privada y verá cómo se vuelve rentable. Pero es prohibitivo de pronto hablar de la privatización. O se puede derivar un mecanismo mixto que permita esto. No le planteo porque al final, si alguien paga no tiene problema. El asunto es tocarle o plantearle ese escenario al político. El asunto es que el político no es empresario. El político está acostumbrado a manejar dinero público
que no es de su bolsillo. Si fuera de su bolsillo ya hubiera estudiado y se hubiese vuelto eficiente para administrar el dinero. O sea, sí se salva. Por supuesto, ya lo dije, es una empresa con un mercado cautivo creciente día a día, sin competencia, es un monopolio. Es que eso es una cosa que empresarialmente no tiene explicación más que ineptitud, negligencia en negociaciones, en administración, en latrocinio, en desperdicio, en todo lo negativo que se pueda pensar en una empresa le ha pasado a la ENE. Muy bien, hago la pausa y luego volvemos al cierre aquí en El Banquillo. Nuestros invitados hablando del tema económico, financiero, las afectaciones para ser un país próspero. Si vemos economías como la de Guatemala, que ha mejorado, la de El Salvador, incluso hasta en las dificultades que se atraviesan, Nicaragua presenta algunas áreas de prosperidad. Nosotros con este tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica metidos en eso, es una afectación para todo mundo. Pero plantea don José Castañeda, licenciado Delgado, que sí se puede recuperar, que lo que ha faltado de repente es voluntad y efectividad de quienes la dirigen. Yo diría, en primer lugar, lo que tenemos ahora es una empresa con una gran deuda, ¿verdad? Que incluso poniéndola en las mejores manos, según los que conocen muy a fondo la situación de la empresa, ni aún así podría recuperarse. Hay que darle un tratamiento muy especial a la deuda acumulada. Y segundo, yo creo que no se trata que la gente que ha llegado ahí no sabe nada sobre el asunto. Yo creo que es algo peor que eso. Lo que ha ocurrido es que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha estado a merced de los incentivos perversos que desde la política partidista se han desarrollado. Entonces usted puede llevar a llenar la institución de ingenieros muy bien capacitados, incluso también de malos ingenieros y de gente que no sabe absolutamente nada. Pero si esos incentivos que se han creado, que se han instaurado en el sistema para drenar fondos permanentemente existen, usted puede poner al más capaz dirigiendo esa institución, pero nada va a ser diferente a lo ocurrido hasta este momento. Entonces, mire, hay otro punto interesante. Las empresas públicas jamás, ni aquí, ni en la China, ni en Noruega, van a ser tan eficientes como una empresa privada. Eso está seguro, porque hay una finalidad, un propósito diferente de la empresa pública. Sin embargo, a pesar de eso, países muy desarrollados conservan su sector público y conservan empresas públicas. ¿Por qué? Porque hay objetivos nacionales para los cuales entonces se fundamenta la existencia de una empresa pública. Lamentablemente a nosotros nos van a aplicar la misma medicina que le están aplicando a otros países del área centroamericana. Y creo que la idea es, en el largo plazo, seguir un proceso de privatización. No sé hasta qué punto, pero yo creo que la historia va en esa dirección. Pero me niego a aceptar que solo hay una salida, que es entregando los bienes del Estado a un inversionista privado. Yo creo que se debe hacer el esfuerzo para conservar los aun y cuando, licenciado Rafael Delgado, el gobierno ha dicho que no hay proceso de privatización y es una garantía que como tal la ha puesto para entrar a la discusión, reformar la ley y bajar el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas. No, de acuerdo. El anteproyecto de ley no considera la privatización. Sin embargo, ¿qué va a suceder dentro de 5 o 10 años con el esquema que se está implementando? ¿Qué va a suceder con un ENE compitiendo con otras empresas privadas, no solamente en la generación, porque ya lo hace en la generación, sino que en la distribución?
en la transmisión y con las comercializadoras. Entonces, está claro que dentro de 10 años o quizá menos va a tener que suceder otra cosa, porque el mercado, va a haber un mercado muy diferente al que tenemos hoy en día, no en la generación, sino que en la transmisión, en la distribución y en la comercialización. Entonces, en esas condiciones, si siguen esos incentivos perversos incrustados en la ENE, que drenan recursos en la ENE, la historia va a ser exactamente la misma o peor, y dentro de 10 años a lo sumo o quizá mucho antes se va a poner sobre la mesa la alternativa de privatizar la empresa nacional de energía eléctrica. Eso es lo que se está visualizando, quizá no en este momento, pero bajo las reglas que se van a imponer para el futuro, la ENE va a estar en un mercado y con los mismos incentivos, insisto, perversos desde la política, está condenada a fracasar. Muy bien, gracias, licenciado Rafael Delgado, por habernos acompañado. Solo cierro con otra variable que hay que revisar en medio de estos procesos de desarrollo, es de la seguridad, y que afecta directamente el proceso de inversión, caso de la pequeña y mediana empresa y en general, que sí hay que ponerle mucho cuidado. Don José. Sí, bueno, la seguridad es un tema bastante amplio, no se refiere únicamente a la seguridad civil, sino a otros ámbitos. La seguridad depende directamente del Estado de Derecho, que ya lo mencioné antes, y eso es indispensable que se fortalezca para que haya una buena base. Ese es el cimiento del desarrollo de un país, las leyes claras y con dedicatoria al desarrollo, y respetadas por todos, grandes, pequeños, negros, mujeres, blancos, etcétera. Todo el mundo debe respetar la ley. Lamentablemente, Honduras está sumamente contaminado con corrupción, por ejemplo, y corruptores también en ambos sectores, porque recordemos que son dos grandes sectores los participantes en la economía de un país, privado y público. La misión del privado es facilitar el desarrollo, facilitar la competitividad del país, y la misión del sector privado es competir en los mercados de ser productivo, mejorar, producir más por menos dinero y poder ser competitivo en los mercados de bienes y servicios. Esos dos grandes sectores tienen que trabajar hombro a hombro para que se fortalezca el Estado de Derecho, pero eso requiere una gran voluntad, Rosendo, eso requiere mucho compromiso, mucha voluntad, mucha paciencia, estoicismo y perseverancia de parte de ambos sectores. Gracias. Gracias, muchas gracias, don José Castañeda, que nos ha acompañado esta noche junto al economista Rafael Delgado. Por su sintonía, muchas gracias.